A inicio de la conferencia de prensa sobre la situación del COVID-19 en México. Escuchemos. Entonces, si me pasa la primera imagen, por favor. Aquí tenemos el informe mundial. Me voy a permitir pararme para poderlo ver de manera más clara. Hasta el momento, en el mundo, desde que inició la epidemia en Wuhan, China, en los primeros días de enero, hasta hoy, 23 de marzo de 2020, se han acumulado 332.930 casos y, como hemos comentado en varias ocasiones, solo una proporción, en este caso 67%, son casos que se estima permanecen activos, es decir, han ocurrido en los últimos 14 días y por lo tanto son personas que, teniendo el padecimiento, pueden contagiar el virus. Los demás ya son personas que se recuperaron y ya no pueden transmitir, y lo más probable es que la enorme mayoría, si no es que todos ellos, tienen inmunidad, tienen defensas contra el virus, por lo tanto ya no pueden ni contagiarse ni transmitirlo. La tasa de letalidad global la expresamos ahora en manera de porcentaje porque queremos enfatizar un cambio importante que ha ocurrido desde que la epidemia cambió de lugar en el mundo, que es el aumento de la proporción de personas que, padeciendo la enfermedad, especialmente la forma grave, pueden resultar en muerte. Y aquí quiero anticipar que esta medida varía entre países y por lo tanto varía en el tiempo una vez que los distintos países se empiezan a incorporar a la epidemia, porque depende mucho de la oportunidad y capacidad de los sistemas de salud. En México, bueno, ahorita terminemos con la parte del mundo. Vamos a explicar aquí también que, aunque la letra está muy chica hoy, pero yo se los digo, Europa está aportando 49% de los casos de las últimas 24 horas y ya le está alcanzando la región de América con 42.5%. ¿Esto qué quiere decir? La intensidad de la transmisión en las distintas regiones del mundo. Como bien sabemos, empezó en China y después se propagó a varios países del mundo, pero el centro de mayor actividad en las últimas 3 semanas ha sido la región de Europa, particularmente Europa Occidental. Y también en las últimas 3 semanas empezó a aparecer en América, en toda América, incluyendo Estados Unidos, Canadá y posteriormente varios países de América Latina. Hoy tenemos prácticamente toda América Latina que, de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, tiene al menos un caso en donde ha habido contagio en el sitio, en el país, y no solamente casos importados. Esta señal, si pasamos a la siguiente diapositiva, que es la situación de México, es una señal importante porque tiene que ver con esta progresión que se espera la epidemia tenga desde la fase de importación del virus, importación de casos, posteriormente hacia la transmisión comunitaria y eventualmente en algún momento hacia la transmisión generalizada. Ahorita voy a comentar eso. Acumulamos ya 367 casos confirmados desde el inicio de la epidemia. Se han podido descartar, ahí se esconde un número 1, pero son 1.865 los que están en la casilla verde. 1.865 casos han sido estudiados como sospechosos, han sido en su momento tratados o manejados como sospechosos, esto quiere decir puestos en aislamiento hasta el momento en que se detecta y se confirma, o bien se descarta porque la prueba de laboratorio resulta negativa. Y en este momento siguen en estudio. Antes lo poníamos en un fondo amarillo, hoy lo ponemos ya en un fondo azul para no confundirlo con la escala de colores del mapa. 826 casos que han sido que están en este momento en estudio como sospechosos. Acumulamos ya 4 muy lamentables defunciones, los 2 casos fatales que habíamos anunciado en fechas previas, y se agregan 2 nuevas defunciones, una de una persona residente del estado de Jalisco,
de 55 años de edad, que fue anunciada por las autoridades estatales en horas de este día, y otra nueva en la Ciudad de México, un hombre de 71 años. Importante, en ambos casos los antecedentes de riesgo incluían enfermedades crónicas, las que hemos señalado, en particular diabetes. En el caso de Jalisco, una persona que tenía diabetes y obesidad. En el caso de la persona que lamentablemente falleció en la Ciudad de México, un hombre de 71 años que además tenía diabetes e insuficiencia renal. En la escala de colores del mapa, que está representada aquí arriba en esta escala de colores, lo que vamos mostrando es cómo la intensidad de la transmisión empieza a cubrir distintas áreas del país o distintos estados del país, pero sobre todo lo que hemos advertido desde hace algunos pocos días, que la zona metropolitana de la Ciudad de México, que incluye la Ciudad de México propiamente dicha y la zona conurbada, que es territorio del Estado de México, indudablemente va a ser la zona de mayor transmisión. Esto sencillamente porque la alta densidad poblacional de esta región es uno de los elementos que fomenta la transmisión. En el Valle de México reside un poco más del 25% de la población de todo el país, y por ello no debemos pensar que cada región tiene que tener la misma velocidad de acciones o la misma intensidad de acciones de prevención y de control. Desde el viernes pasado acordamos con el gobernador del Estado de México, con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que era conveniente que nos mantuviéramos muy bien coordinados, como nos mantenemos hasta el momento, pero también que la zona metropolitana tuviera la posibilidad de tomar decisiones aplicables a esta región y esperablemente pudiera tener adelantos de algunas acciones que eventualmente pudieran no ser pertinentes todavía para el resto del país. Esto corresponde precisamente con el esquema regionalizado que habíamos anunciado desde todas las semanas anteriores en la tabla que poníamos todos los días, donde hablábamos de los 3 escenarios y de las intervenciones correspondientes. Respecto a las características de los casos, tenemos todavía 11% de personas que han tenido enfermedad suficientemente importante como para requerir hospitalización y 89% de personas que no han requerido hospitalización porque su enfermedad es suficientemente leve como para que puedan ser simplemente puestos en un aislamiento voluntario preventivo, que no contagien y se recuperen, como suele pasar en esta enfermedad en la mayoría de los casos, en forma espontánea, en una enfermedad que tiene algunos síntomas que son incómodos, son molestos durante algunos días, pero no afectan significativamente el funcionamiento de los distintos sistemas y órganos del cuerpo y tampoco ponen en peligro la vida. La distribución por sexos hasta el momento tiene esta particularidad: 37% son mujeres, el resto son hombres. En realidad no existe una razón conocida por la que pudiera haber esta distribución relacionada con el sexo. Lo que muy probablemente refleja también es los patrones de movilidad y por lo tanto los riesgos de contagio que existen en uno y otro géneros. También aquí un asunto que es importante es los distintos estados de salud que tienen las personas que hasta este momento se han acumulado como casos confirmados. 88%, ya dijimos, son los ambulatorios, y de las personas que están hospitalizadas, la enorme mayoría, que en su total son 7%, son personas que están hospitalizadas pero estables, es decir, están en una zona de hospitalización general, no están en unidades de terapia intensiva. Y como graves e intubados tenemos a 2% del total, sin olvidar que vamos a ir incrementando la proporción de recuperados. Ayer habíamos anunciado 1%, hoy estamos subiendo a 2%, y lo esperable es que en la medida en que este enorme porcentaje de personas que se recuperan espontáneamente lo vayan logrando, este porcentaje de recuperados va a aumentar progresivamente. La siguiente. Esta es una información nueva que me gustaría compartir con todas y todos ustedes, también allá a la audiencia. La fase 1 o el escenario 1 se define como la situación en donde los casos vienen de fuera.
Esto ocurrió al inicio de la epidemia, son aquellos casos que personas, ya sea residentes de México o ciudadanas mexicanas que viajaron al exterior, se infectaron en el exterior y regresaron. Posteriormente se agregó otro tipo de relación con la importación, que es personas que vinieron de visita desde el exterior y contagiaron a personas en México. Estos dos fenómenos se conocen como casos importados y el segundo como casos asociados a la importación. Y hemos definido desde hace varias semanas la existencia de una primera generación de contagios que ocurre cuando personas que viajaron pueden contagiar a alguien que no viajó. Mientras se mantenga ese patrón, no nos salimos todavía de la fase 1 porque tenemos la enorme posibilidad de rastrear e interrumpir las cadenas de transmisión. Sin embargo, hemos tenido una predicción desde el inicio de los trabajos de preparación. No olvidar que México empezó a prepararse desde el 3 de enero de 2020 y hemos identificado las distintas situaciones de lo que está por venir. Y en ello identificamos que irremediablemente, conforme aumente el número de casos, nos empezaremos a encontrar situaciones en donde se vuelve crecientemente difícil hasta llegar a ser imposible el rastrear cada cadena de transmisión. Pero además, cuando ese número de casos empieza a aumentar, ya no solo se vuelve imposible, sino se vuelve muy poco útil el intentar perseguir o rastrear a cada uno de esos casos y cada uno de esos contactos y sus cadenas de transmisión. Esto, y por eso ponemos esta tabla desde hoy, es un proceso gradual. No ocurre de un momento a otro. No ocurre con un caso más. Entonces, lo digo porque la declaración o la identificación de un cambio de etapa o de escenario, por ejemplo, del 1 al 2 o del 2 al 3, es un proceso gradual. No es una situación en donde de un día para otro ya uno pueda decir, aquí ya cambiamos de fase. Lo puede uno decir, pero en realidad es una situación arbitraria, poco realista respecto a lo que está ocurriendo. En realidad, como se manifiesta esto, es que cuando crecientemente se encuentra uno con la imposibilidad y también la poca utilidad de rastrear las cadenas de transmisión, empieza a ser crecientemente más importante las medidas colectivas, las medidas sociales de mitigación que generalmente corresponden a la etapa 2. En México, como lo hemos dicho desde hace una semana, desde el 14 de marzo, preferimos adelantarnos a las circunstancias, empezando con las medidas de fase 2, justamente 2 semanas antes del momento en el que esperamos que empiece a haber un crecimiento rápido en el número de casos diarios. Regreso a la tabla. Lo que vemos aquí es de los casos confirmados, que son 367, representarían un total, un 100%, 292 aún son casos importados. De estos 367 casos acumulados desde el 27 de febrero, cuando tuvimos el primer caso detectado. Sin embargo, 70 de ellos, 19%, son casos asociados a la importación. Es esta relación entre alguien que viajó y contagia a alguien que no había viajado. Y lo que empezamos a encontrar, pero lo queremos anunciar muy tempranamente, desde que la proporción es muy pequeña, son algunos casos en los que no hay un antecedente identificable de importación. Es decir, en el estudio epidemiológico del caso se interroga al paciente, a la paciente, se le pregunta que haga memoria, si viajó, si recibió a un visitante que viniera del extranjero, en particular de los países de alta transmisión, y ya en 5 de estos 367, lo que representa por el momento un porcentaje muy pequeño, 1%, ya empezamos a encontrar que hay personas que no son capaces de identificar o reconocer a quién les contagió. Esta es una señal muy temprana, pero esta es una señal característica de la transición hacia la fase 2. Quiero que ustedes la conozcan desde este temprano momento y recuerden que México decidió adelantarse a las circunstancias aproximadamente 15 días antes de empezar con una fase acelerada de transmisión. Creo que es la última.
Vamos a abrir entonces a preguntas y respuestas. El compañero levantó la mano, luego Araceli, luego usted y luego 3 de esta filita hasta llegar a Mauricio. Adelante, por favor. Gracias, doctor López-Gatell. Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Gracias, doctor. Doctor, por las proyecciones que nos comentó usted inicialmente, la epidemia que se convirtió en pandemia surgió, creció y se expandió de China para, digamos, del oriente al occidente, ¿no? Después pasó a Europa, donde se está desarrollando. Y ahora usted nos dice que el 49% de los casos está en Europa, pero el 42% está en América ya. ¿Cuál sería su proyección para las próximas semanas si dentro de algunas semanas Europa se dejará de ser el foco principal y tal vez América se convierta en el nuevo foco importante de expansión y de crecimiento? Yo le pregunto primero eso. Y también le preguntaría, ¿cuántos casos graves tienen registrados actualmente ustedes? Porque desafortunadamente los graves se dirigen, algunos casos, hacia el fallecimiento, desafortunadamente. ¿Cuántos casos graves tienen registrados ustedes? Y por último, ayer nos dijeron que habían aumentado más de 60 casos, pero ahora nada más aumentaron 16. No. ¿De la comparación de ayer a hoy? 51. 51 más. Sí. Bueno, si me comenta eso, por favor, primero lo de la expansión, si el virus va a crecer de manera desproporcionada en América en las próximas semanas, y segundo, en los números de casos graves y lo Carlos, su pregunta y su observación son muy atinadas. Lo que este virus, como puede ocurrir o ocurre frecuentemente con los virus emergentes, van afectando distintas partes del mundo y también al interior de cada país, de cada estado nacional, en distintas subregiones o provincias o estados en nuestro caso. Esto ocurre porque el virus no se propaga de una manera uniforme, dado que la mecánica de transmisión no es por un medio físico, como pudiera ser el aire abierto o el agua, etcétera, sino es de persona a persona. Los patrones de transmisión, por lo tanto, están gobernados por los elementos de la densidad de población, es decir, en un área física dada, si hay muchas personas o hay pocas personas, y también por los elementos de movilidad. ¿Por qué Europa específicamente? No hay una razón que uno pudiera anticipar como única, pero sin duda la región de Europa, particularmente occidental, es una región, por sus características económicas y políticas, de importante afluencia y movilidad de personas. En Europa no hay fronteras físicas, por lo menos en lo que está definido como la Unión Europea. Entonces, la libre movilidad de las personas, desde luego, finalmente integra en términos de salud a todo el territorio europeo. América, indudablemente, como lo fue en su momento China y posteriormente el sureste asiático y después Europa, empezará a convertirse en la zona de mayor generación de infecciones, por lo tanto, en el mayor número de casos nuevos en las últimas 24 horas y, según el tamaño poblacional, terminará siendo una región que aporte significativamente casos. Respecto a la cantidad de personas o la proporción de personas que se encuentran graves, es precisamente lo que señalé, si me pasa 2 diapositivas atrás, donde está el mapa de México, 3, es lo que señalé y señalamos todos los días, lo que se ve en el círculo que está en la esquina inferior izquierda de la gráfica. Ahí está la distribución de acuerdo al estado de salud. Lo que está en verde, con un 84%, son las personas que tienen enfermedad leve. Los que están en azul clarito son personas que están hospitalizadas, pero estables, es decir, en una cama de hospitalización general. Y lo que está en un 1%, en un color que me parece que es magenta, son las personas que están en una terapia intensiva. Entonces, este sería el 1% de los 367, entonces estamos hablando de 4 casos.
Bien, perdón el paréntesis. A pesar de las recomendaciones de Claudia Sheinbaum, algunos restaurantes de aquí del centro histórico continúan abiertos. Su exhorto, por favor. Exhortamos, y aprovecho ahora sí se me ponen a su sana distancia, para recordarles que su sana distancia es la mejor herramienta, la mejor fuerza que podemos tener para controlar esta epidemia. ¿Por qué razón? Porque es una epidemia causada por un virus que se transmite por la vía respiratoria. Cada vez que hablamos, tosemos, estornudamos, gritamos o cantamos, todos, absolutamente todos los seres vivientes o todos los animales, pero en este caso los humanos, que somos también parte del reino animal, despedimos vapores o aerosoles de secreciones respiratorias y también gotas, pequeñas gotas de saliva, a veces son visibles, a veces son demasiado pequeñas para ser visibles. Ese material líquido proveniente de una persona infectada tiene una concentración importante de virus. Esos virus, si llegan a los ojos, la nariz o la boca de una persona susceptible, le van a causar la infección. Y una proporción de las personas infectadas, que podría ser hasta el 5 o 10% de los infectados, puede desarrollar enfermedad. COVID es la enfermedad. El virus se llama SARS-CoV-2, pero COVID es la enfermedad. De modo que una persona con el virus, que uno puede documentar la existencia del virus, pero que no tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, estornudos, malestar general, no tiene COVID. Entonces, esto de los espacios públicos es importante porque en la medida que todas y todos nos quedemos en casa, permanezcamos en casa siempre que esto sea posible, no salgamos por las plazas públicas, por el transporte público, evitemos ir a lugares concurridos, eso va a ayudar a cada una y uno de ustedes, a cada uno y una de nosotros, a que no nos contagiemos. Y eventualmente, si tenemos enfermedad, a que no contagiemos a otros. Hay que conservar una sana distancia y que su sana distancia nos ayude a todos, a ustedes mismos, a nosotros mismos, a todos. Vámonos aquí en filita, habíamos dicho el colega de Araceli, el colega de allá atrás, y luego esta filita hasta Mauricio. Preguntarle si en este nuevo material que nos está ofreciendo sobre los conteos hay 5 de los 367. Lo que había comentado, el nuevo material que nos ofrece sobre las características de la fase 2, ¿a qué número tendríamos que llegar para declarar una fase 2? Porque esta lámina se incluye en toda la información que nos habían estado dando a lo largo de estas conferencias. ¿Qué número tendría que aparecer ahí para que declarara fase 2? Porque si bien no recuerdo, entonces seguimos en fase 1. ¿Cuándo ocurriría la fase 2? Y preguntarle si el 01800 ya está restablecido. Gracias. ¿Cómo no? Gracias por las preguntas. Son interesantes. A todos nos gusta tener blanco o negro, lloviendo, secas, arriba, abajo. Uno se siente más cómodo cuando las cosas se clasifican en sí o no, y eso nos lleva a pensar que las fases de una epidemia se pueden definir en un punto preciso porque se alcanza una proporción de casos no rastreables, porque se llega a un número de casos, pero en realidad no funciona así. En realidad sabemos que esto es un proceso continuo que inicia, tiene una evolución, llega a una fase donde hay un importante acúmulo de casos, hay un punto de máxima transmisión y eso sí, después de ese punto de máxima transmisión empieza a descender, pero también progresivamente. Hemos dicho, preparémonos para una epidemia larga porque si tenemos éxito en retardar la transmisión, vamos a tener una epidemia larga. Eso no agrada mucho, pero se compensa con el hecho de que vamos a tener pocos casos en general, pocos casos al mismo tiempo y vamos a poder prolongar el momento en donde no tengamos demasiados casos. Son los 3 objetivos de la mitigación. Entonces, atendiendo a la pregunta, no hay una cifra preespecificada, un umbral, un punto de referencia. Más bien lo que hacemos es que todos los días en nuestra unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria revisamos la información y entonces esa información nos permite tener señales que nos orientan sobre cuáles son las intervenciones que debemos aplicar en cada momento. Precisamente por eso
tomamos la decisión de adelantarnos a las circunstancias. En el mundo se va conociendo sobre cómo funciona la epidemia, sus características, sus mecanismos de alteración de la sociedad y de las personas, y pudimos conocer la epidemia, cómo se comportó en los países europeos. No queremos que nos pase lo que ha ocurrido muy desafortunadamente en los países europeos, en donde en un momento dado hubo un retardo en algunas acciones que pudieron haber quizá prevenido este escalamiento tan acelerado. El escalamiento acelerado lo vamos a tener, que no haya duda. Va a haber un momento en el que en México los casos estén progresando, multiplicando de manera muy acelerada. Pero cuántos casos lleguemos a tener durante esa fase de cambio rápido, eso depende de las medidas de mitigación comunitaria masivas que hemos puesto ya en vigor. Entonces, lo que hicimos fue adelantarnos, es indistinto si le llamamos 1 o 2, de momento eso no es informativo, lo que dijimos es tenemos que actuar. Lo que va a ocurrir es que vamos a lograr retardar la transmisión y de todos modos vamos a estar apreciando, no sé si día con día, pero por lo menos cada algunos pocos días, que perdemos la trazabilidad de los contagios, lo cual ya será irrelevante porque ya tendremos en práctica las medidas comunitarias. Es por eso mi pregunta. No, porque la OMS no usa este tipo de clasificación. Usa el mismo modelo de algunas características que ocurren en cada etapa de la epidemia, pero la idea precisa de decir 1, 2 y 3, o por ejemplo la OMS de hecho usa 4 fases, es muy variable. ¿Sí? Ya pasó de casos importados únicamente a hoy transmisión local. Ese cambio ya lo hizo. ¿Eso en México qué implica? ¿Ya estamos fase 2, sí o no? A ver, lo retomamos. Esto que hoy se hizo notorio en el informe de la OMS, en el informe diario, atiende a que la OMS solo tiene en ese informe 2 puntos, que son los que aparecen en el mapa. Si nos regresamos, vamos a guardar un momentito a Susana a distancia y vámonos al mapa de la OMS, el mapa global. La OMS solo clasifica de 2 maneras. Solo hay casos importados, es el tipo 1, o además de casos importados hay casos comunitarios. Y de esa manera ha ido coloreando el mapa. La importancia de eso para la OMS, que vela por la salud global, es que le da una mejor noción de la dispersión comunitaria en los países. Nosotros tenemos casos de transmisión en la primera generación comunitaria, como los tenemos ahí documentados, tenemos 20% de ellos, o casi 20%, y para la OMS estos ya son casos comunitarios. No hay ningún problema. Efectivamente son contagios que ocurrieron en el interior del país. Eso no es algo que por el número nos lleve a que un día fijo ya hay una fase 2 o en su momento una fase 3. He dicho, es un proceso gradual y vamos a ir viendo cómo progresivamente aumenta la proporción de aquellos contagios que ocurrieron en el país y se mantiene fija o cambia muy poco aquellos contagios que provienen del exterior. Seguía ahí el compañero. Bien, en el informe de este día destacan 4 datos relevantes. Uno, que de ayer a hoy aumentó a 51 el número de casos para un total de 367 casos confirmados. 826 en estudio o bajo sospecha, en donde las personas se encuentran en autoaislamiento. 4 defunciones, 2 de ellas, una en Jalisco y en la Ciudad de México la otra, las últimas 2, y 4 casos graves que se encuentran, de acuerdo a lo que dijo el doctor Hugo Pérez Gatell, en terapia intensiva. Es el dato, los datos fríos.